buenas, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Muchas gracias a todos los suscriptores, a los miembros, a los que compartís, escribís, preguntáis, y a los que os estéis apuntando al curso de coaching cuántico, coaching emocional. Hoy tengo un tema de temas, esperemos que se quede tranquilo o no. Es un tema que tiene que ver con las religiones y tiene que ver sobre todo con tres personajes, vamos a llamarlos históricos, pero vamos a entrar sobre todo ahí, que son Buda, Jesús y Mahoma. Y el título es el siguiente: Buda, Jesús y Mahoma, ¿quiénes fueron realmente? Nacimiento, padres, abuelos, herencia espiritual, en un recorrido doble, en el que en la primera parte voy a revelar lo que se sabe, probado, no lo que se ha contado, sino lo que se sabe probado de cada uno de ellos, orígenes, años, quién reinaba, dónde estaban, muy detallado, hay mucho detalle hoy, muchísimo detalle. Y en la segunda parte vamos a entrar un poquito más. ¿Qué ocurrió después? Después que se marcharon, que dejaron de existir en el plano terrenal. Y lo que vais a escuchar, pues es algo que ocurre en todos los entornos en los que el ser humano está presente. Vais a escuchar cosas que quizá nunca hayáis escuchado. Todas están comprobadas. Acabaremos en una última parte, que es un análisis del resultado de los orígenes, de cómo se interpretaron, de cómo los interpretaron y de cuál es el estado actual del mundo, totalmente polarizado, sobre todo en este tema. Más que nunca hoy, sobre todo en Estados Unidos, más que nunca. Sigue y sigue y sigue. Nos seguimos encontrando con dualidades. Unos, cuando fue elegido el nuevo Papa peruano-norteamericano, tiraron cohetes al cielo como si hubiese habido una fiesta esperando que hubiese un cambio en la iglesia. No lo hay, ni lo va a haber. No lo hay, ni lo va a haber. En el canal tengo 4 audios, algunos de ellos de hace un año, que os pongo los enlaces y que tienen que ver con esto. Hay uno titulado Jesucristo y Buda, mito o realidad, descubre la verdad oculta. Otro titulado Jesús y Buda, el secreto que cambiaría todo si nunca existieron. Otro muy entretenido, que es Homero, el autor de la Odisea, Jesucristo y Shakespeare. Y otro que se titula Aquí y ahora, Buda, Yuan Wu y Jesús despierta. El de hoy trata acerca de esta tríada religiosa, el budismo, el cristianismo, catolicismo y el Islam. Perfectamente podéis poner ahí también al judaísmo, sin ningún problema. Dicho esto, como introducción, prepararos, apretaros los cinturones, que comienza esta aventura llena de preguntas y, por cierto, con pocas certezas. Las certezas que hay tienen que ver con el poder y el dogma. ¿Existieron de verdad Buda, Jesús y Mahoma? Hay preguntas que nunca se formulan porque parecen demasiado obvias. Millones de personas en el mundo dan por cierta la existencia de Buda, de Jesucristo y de Mahoma como si fueran hechos históricos indiscutibles, tan seguros como la existencia de un rey, de un emperador romano o de un conquistador. Pero, ¿qué pruebas tenemos realmente? ¿Qué documentos sostienen esas vidas?
¿Qué nos llega de ellos más allá de la fe, la tradición o el relato siglos más tarde que organizaron las instituciones que se derivaron de estos tres elementos, nunca mejor dicho? El problema no es menor. Cuando decimos Buda, Jesucristo, Jesús, Joshua o Mahoma, ¿a qué nos referimos? ¿A un hombre concreto que vivió en un tiempo y lugar precisos? ¿A un recuerdo transmitido por generaciones que moldeó lentamente una figura colectiva? ¿O a una construcción institucional que necesitaba fijar nombres, textos y dogmas para fundar su autoridad y convertirse en el mediador entre esto y lo de allá? En el centro de esas preguntas late una tensión. La diferencia entre existir históricamente y existir simbólicamente o incluso culturalmente. Estas preguntas son las primeras que nos tendríamos que hacer cuando empezamos a leer algo de esto o cuando íbamos al colegio, cosa que nunca nos hicieron. Jamás. No conozco ningún sistema educativo que haya hecho esto. No conozco tampoco ningún padre que haya hecho esto, o madre, da lo mismo. Seguramente alguno habrá, pero tampoco, ninguno. Nunca, jamás. Todos ellos, ya que empezamos con el tema, tienen algo y comparten algo fundamental. Ninguno, ni Buda, ni Jesucristo, ni Mahoma, ninguno, repito, escribió un solo libro. Ninguno. Ninguno dejó un texto de puño y letra. Sus palabras, si alguna vez fueron dichas exactamente así, viajaron de boca en boca, de memoria en memoria, y solo mucho después quedaron fijadas en textos. ¿Qué ocurre con una enseñanza cuando se transmite oralmente durante décadas o siglos antes de ponerla en texto, de escribirse? ¿Cómo se transforma en el proceso de ser contada, repetida, reformulada? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto se inventa? ¿Cuánto se acomoda a las necesidades de la comunidad que la transmite? Lo que vamos a recorrer en este ensayo de hoy, porque esto es un audio-vídeo, un ensayo-vídeo, es un doble movimiento. Primero, el salto de la oralidad a los textos, los aedas que contaban historias, los juglares europeos. Segundo, la apropiación de esos textos por instituciones que decidieron qué era ortodoxo y qué debía ser expulsado como herejía. Buda, Jesús y Mahoma no solo son nombres de supuestos fundadores, son también campos de batalla donde se decide quién interpreta, quién controla, y entre ellos, ya os aseguro, porque lo vais a escuchar, casi se matan. No digo entre Buda, Jesús y Mahoma, sino en los que interpretaron. Y de hecho se escindieron. Hay escisiones. Qué maravilla de mensaje, ¿no? Que era unificador. Y acabaron los que interpretan ahora esas grandes religiones peleados. Os pongo varios ejemplos. Chiitas, sunitas, tipos de budismo. Y por ejemplo, el luteranismo, los protestantes con los otros. Ejemplos básicos. Cuánta unión había, ¿eh? Cuánta unión había. Qué bien entendieron todos el mensaje de estos tres, que era un mensaje en el caso de que existieran. Fantástico. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ya veremos. Repito. Buda, Jesús y Mahoma no solo son nombres de supuestos fundadores, sino también campos de batalla donde se decide quién interpreta, quién controla, quién tiene la autoridad para decir esto es verdad y aquello es falso. Así que cuando yo escucho a los radicales fundamentalistas islámicos decir esa barbaridad y esas cosas y más cosas que hacen, que no las puedo decir aquí, y oigo a esos radicalizados norteamericanos que ahora son podcasters terribles citar textos de los testamentos como si me vuelvo majara. Me vuelvo majara. En el mundo tenemos que convivir con esto, sin duda. Pero cuando nos encontramos con personas así, que hay millones de personas así, y son buenas personas, por supuesto, bueno, los que matan y esas cosas no, pero ellos creen que son buenas personas, sinceramente. Y no son capaces de ver esto tan básico, tan básico. Y hablamos de fe.
Esto es como creer que yo soy alto, mido 2 metros y vikingo. Es que no lo soy. Pero si yo me lo creo, durante siglos y siglos, milenios. Así veremos cómo en el budismo, la memoria monástica y los concilios, no se llamaban concilios, pero para que lo entendáis, reuniones para decidir qué, dieron forma a los primeros cánones, como en el cristianismo, a través de disputas, concilios y luchas internas, se fueron seleccionando evangelios y excluyendo otros. En el canal tenéis un histórico que está sin acabar todavía, creo que van 16, 17 tipos de evangelios. Se fueron seleccionando, repito, evangelios y excluyendo otros. Y como en el Islam, la muerte de Mahoma, que era un guerrero militar, abrió la herida de las sucesiones, dando lugar a ramas enfrentadas que todavía hoy dividen a millones. 3 caminos distintos, pero con una dinámica común: la fragilidad de un origen oral, que se transforma en la certeza de un texto y de allí en la solidez de un dogma. Lo que se juega aquí no es solo la existencia de un hombre, sino el modo en que se fabrican las verdades colectivas. Y quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea únicamente ¿existieron?, sino también ¿qué significa existir en la memoria de la humanidad? ¿Vale más la carne de un cuerpo que caminó hace siglos o la fuerza de una tradición que ha modelado imperios, culturas y conciencias hasta hoy? Y vamos a comenzar con Buda. Vamos a hacer de parturienta. Buda, nacimiento, oralidad y primeros textos. Existió de verdad un hombre llamado Siddhartha Gautama, al que después se llamaría Buda. La tradición nos dice que nació en el siglo V o VI antes de nuestra era, en una región del norte de la India, entre clanes y reinos que se disputaban territorios y rutas comerciales. Se le sitúa como hijo de un linaje noble en Kapilavastu o en Lumbini, hoy frontera entre India y Nepal, pero lo que sorprende al investigador moderno es lo difuso de la cronología. Ni siquiera sabemos con certeza si vivió en el siglo VI o en el siglo V, porque las fuentes más antiguas no son contemporáneas a él. Su vida, ese relato de palacio, renuncia, despertar bajo el árbol de la Bodhi y enseñanza itinerante, la conocemos solo a través de tradiciones orales, monjes que memorizaban discursos, discípulos que repetían fórmulas, comunidades que transmitían en cantos lo que supuestamente escucharon del maestro. Nada escrito en su época. Nada escrito en su época, nada que pueda decirse: este es el testimonio de quien estuvo allí. Nosotros tenemos Homero, la Odisea, la Ilíada, 800 años antes de Cristo. Está el Mahabharata también, ¿no? Nada escrito en su época. Nada que pueda decirse: este es el testimonio de quien estuvo allí. ¿Cómo podemos entonces diferenciar entre la figura histórica y la figura construida? ¿Dónde acaba el hombre y dónde empieza el mito? Lo cierto es que la comunidad budista, tras la muerte del Buda, decidió conservar las enseñanzas a través de la recitación colectiva. Se dice que en el primer concilio, en Rajagaha, se reunieron 500 monjes para repetir de memoria lo que habían escuchado. Ananda, su primo y discípulo cercano, habrían recitado los discursos y Upali habría transmitido las normas de disciplina. Pero esas reuniones son relatos posteriores. No sabemos si ocurrieron tal cual o si son parte de la necesidad de legitimar una tradición que ya se expandía. Pasaron siglos hasta que esas palabras, repito, pasaron siglos. El otro día se lo comentaba una amiga que ha leído bastante esto y dijo: no puede ser. Digo: joder, míralo. Le dije: Cristina, míralo. Pasaron los siglos hasta que esas palabras, repetidas una y otra vez, se escribieron. Y fíjate tú, que nació en el norte de la India y nos vamos a ir a Sri Lanka. En Sri Lanka
Hacia el siglo I a.C., los monjes del Theravada, temiendo que las guerras y las pestes acabaran con la memoria, decidieron fijar por primera vez el canon en escritura. Así nació el Tipitaka, el triple cesto, disciplina monástica, discursos y tratados filosóficos. Ese texto, escrito en lengua pali, no es la voz directa de Buda, sino la sedimentación de siglos, 4, 5, de transmisión oral, 400 años para atrás. Y sin embargo, es lo más cercano que tenemos a sus palabras. Pero antes de esa fijación escrita, hubo un acontecimiento decisivo. El reinado de Asoka en el siglo III a.C. Este monarca, tras la sangrienta conquista de Kalinga, se convirtió al budismo y lo convirtió en religión imperial. Mandó erigir pilares y edictos de piedra, grabando en ellos mensajes de compasión y de respeto hacia todas las religiones, pero siempre en nombre de las enseñanzas del amado de los dioses. Por primera vez tenemos inscripciones que mencionan al Buda de forma indirecta, no como personaje biográfico, sino como referente de una ética y una doctrina. Asoka transformó su mensaje oral en un proyecto político. En ese mismo marco se celebró el concilio, no es concilio, pero para que lo entendamos, de Pataliputra, donde según la tradición se depuró la comunidad monástica de interpretaciones consideradas erróneas. Más tarde, en el siglo I o II de nuestra era, bajo el rey Kanishka, otro concilio en Kashmir reunió a la escuela Sarvativada y produjo grandes comentarios al Abhidharma. Estos concilios no son meras reuniones doctrinales, son momentos en los que una tradición oral dispersa se convierte en un cuerpo normativo, se organiza, se ordena y se convierte en autoridad. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con un mensaje transmitido durante 400 años antes de escribirse? ¿Nunca habéis hecho el ejercicio en un colegio? Yo lo he hecho. 40 alumnos. Un profesor da un mensaje y de lo que él dice a lo que llega al final ni os cuento. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre con un mensaje transmitido durante 400 años antes de escribirse? ¿Cuánto cambia un discurso que pasa de labios en labios, de clanes a monasterios, de India a Sri Lanka? Y además al final son unas élites, que es lo gracioso, que se acaban apoderando de lo que dicen. Estas personas, Buda, la gente de Avatar, Jesucristo, Mahoma, hablaban para todos y no les gustaban los poderosos. Pero ¿qué pasa? Que siempre acaban los poderosos quedándose con la interpretación. Bueno, pues pasa lo que pasa. ¿Cuánto cambia un discurso que pasa de labios en labios, de clanes a monasterios, de India a Sri Lanka? ¿Cuánto se acomoda a las disputas internas, a las necesidades de legitimación, a la memoria colectiva que solo recuerda, sino que también inventa? Y aquí conviene anticipar algo. El caso de Buda muestra de manera clara la fragilidad del origen. No tenemos manuscritos contemporáneos, no tenemos monedas con su nombre, no tenemos... Ahora entenderéis por qué esto de las monedas, lo vais a entender con Mohammed, porque Mohammed de estos tres es el que yo tengo certeza de que existió. Falta un poquito, pero la tengo. Pero vais a ver, ya llegaremos ahí. Atentos a lo de las monedas. Y aquí conviene anticipar algo. El caso de Buda muestra de manera clara la fragilidad del origen. No tenemos manuscritos contemporáneos, no tenemos monedas con su nombre, no tenemos testimonios escritos de gobernantes que lo mencionen en vida. Lo que tenemos es una tradición oral que finalmente se consolida en textos siglos después. En el cristianismo, como veremos, esa distancia será de unas pocas décadas, 40, 70 años diría yo. Aquí han pasado 400 años. Y en el Islam, en el caso de Mahoma, apenas de unos años, 20.
incluso menos. 3 velocidades distintas para un mismo proceso. Pero Mahoma también recitaba, no escribía. Alguien lo escribió, lo que dijo él. De la voz al texto. 3 velocidades distintas para un mismo proceso. De la voz al texto. Del texto a la institución. Ese es el proceso que han recorrido las 3 religiones. Quizá la pregunta más radical sea, ¿qué es más real? ¿El hombre que tal vez existió en el norte de la India o la construcción que durante milenios ha guiado la vida espiritual de millones, de miles de millones de personas? ¿No se vuelve más poderosa la figura que no puede ser verificada? Porque es precisamente su indeterminación la que permite a cada época darle un rostro distinto. Dejamos a Buda tranquilo un rato y nos vamos a Jesús. Nacimiento, oralidad y primeros textos. Vais a ver el final del capítulo, donde entro en las genealogías de los 3 y en algo interesantísimo que tiene que ver con el Islam. La Kaaba, la piedra. Vais a descubrir algo increíble. ¿Quién fue históricamente ese Jesús del que hoy pronuncia el mundo millones de veces su nombre? El retrato más representado de alguien que no sabemos si existió. Si descendemos al terreno concreto de la cronología, lo primero que aparece es la bruma. Las dataciones más aceptadas lo sitúan nacido entre el 6 y el 4 antes de Cristo, para entendernos. Decimos que nació el 0, pues sería entre 6 o 4 años antes. Paradoja de los calendarios, y ejecutado entre el 30 y el 33, después de su nacimiento. El escenario político es inequívoco. Palestina bajo dominación romana, con Tiberio como emperador durante su vida pública y Poncio Pilato como prefecto de Judea, 26-36 después de Cristo. El paisaje humano es el de una provincia tensa, con expectativas mesiánicas, grupos religiosos en disputa, fariseos, saduceos, esenios, celotas, de una población que habla arameo en la calle, pero ve circular el griego koiné en la administración y en el comercio. Ese es el suelo histórico. Y sin embargo, no tenemos una línea escrita en su época que diga, aquí estuvo. Mira que los romanos lo escribían todo, pero todo desde tiempos inmemorables. Pues ni una. Ninguna inscripción, ninguna moneda, ningún edicto que lo mencione. ¿Cómo se construye entonces la figura que ha modelado 2 milenios de historia occidental, que está en manos de los sátrapas del Vaticano? De toda la vida, por cierto. El primer dato fuerte que a menudo se olvida es que los primeros textos cristianos no son los evangelios, sino cartas, las epístolas auténticas de Pablo, una Tesalonicenses, Gálatas, 1-2 Corintios, Filipenses, Filemón, Romanos, se escriben en los años 50 del siglo I. Pablo no era un apóstol. Perdón, Pablo no era uno de los evangelistas, de los que escribieron evangelios, no lo era. Unas 2 décadas después de la muerte de Jesús, ya que ocurre algo revelador, Pablo no compone una biografía. Su Jesús es el Cristo crucificado y resucitado. Atentos al Pablete, porque Cristo muere en el 33. En esa época la expectativa de vida estaba entre los 35 y los 40. Algunas personas llegaban a los 70. Y atentos a esto cuando van a hablar de los evangelios de los apóstoles, que cuando dicen que los escriben 70 años después, pues no me cuadran los números, o eran más longevos que el de Amazon de hoy, que va a llegar a los 120, o algo falla ahí. Luego lo descubriremos. Su Jesús, el de Pablo, es el Cristo crucificado y resucitado, centro de una experiencia mística y comunitaria, no un relato de infancia, milagros o parábolas. Su foco está en la salvación, la gracia y la fe, la vida en el espíritu. Apenas alude a palabras concretas de Jesús y casi nunca aporta detalles cronísticos. ¿Qué significa que la primera voz escrita del cristianismo no conserve datos, sino que articule ya una teología? Pues significa
que se le está apoderando. Si tanto conoces y has estado con él y todas esas cosas, pero ¿por qué no cuentas cosas de su vida? ¿Cuánto se decide del relato cuando el primer escritor mira el acontecimiento desde el prisma de la experiencia pascual y la misión a los gentiles? A partir de ahí, emerge el gran género literario cristiano, que es el Evangelio. Pero conviene recordar su naturaleza. No son crónicas, son narrativas teológicas. El Evangelio de Marcos, el que lo tenéis hecho aquí, interpretado, se suele fechar en torno al 70 después de Cristo, probablemente a la destrucción del templo de Jerusalén. Mateo y Lucas se componen hacia 80-90, reutilizando material de Marcos y quizá una colección de dichos hoy perdida, la famosa fuente Q. Juan se escribe en torno al 90-100, con un tono, un simbolismo y una cristología muy propios. Todos anónimos en su origen. Los títulos, según Marcos, según Mateo, son atribuciones posteriores que buscan la autoridad apostólica para textos ya circulantes. No los escribieron como según Evangelio según Marcos. Ese no era el título de los textos que se han encontrado. No es ese. No. No aparece ese título. Evangelio según Mateo. No. Estos son atribuciones posteriores que buscan autoridad apostólica para textos ya circulantes. ¿No es decisivo este dato, acaso, para comprender cómo se fija la memoria? La comunidad que transmite, compila y redacta es la que a la vez bautiza retrospectivamente a sus autores. Dice, este escribió esto. Entre la oralidad y estos textos median décadas. En ese espacio vivieron las comunidades, la marquiana, tal vez en Roma o Siria, la mateana, con sensibilidad judaica marcada, la lucana, universalista y sensible a los pobres, la joánica, mística, de símbolos y contraluces, luz, tinieblas, arriba, abajo. Cada comunidad repite, selecciona y edita lo que considera vital para su propia vida, su liturgia, su catequesis, sus conflictos internos. Los relatos nacen como perícopas, un episodio, una enseñanza, una controversia que se memorizan y performan en asambleas. La memoria oral no es una grabadora, es un arte de transmisión que condensa, ordena y actualiza. No busca lo exacto en sentido moderno, sino la verdad eficaz, aquello que transforma el corazón y funda la comunidad. ¿Qué perdemos y qué ganamos cuando la verdad se mide por su poder de transformar más que por su exactitud documental? El género evangelio toma esos fragmentos y compone relatos corridos, una trama que avanza hacia la pasión. De hecho, muchos estudiosos piensan que en el núcleo más antiguo conservado es un relato de la pasión ya relativamente estable antes de que se escribiera Marcos. ¿Por qué? Porque ahí se juega la identidad. ¿Qué significa que el Mesías sea ejecutado por Roma? ¿Cómo se entiende esa muerte? ¿Cómo se anuncia que Dios lo resucita? La biografía, infancia, genealogías, discursos extensos se añade después con fines ideológicos, conectar a Jesús con David y Moisés, Mateo lo hace, abrirlo a gentiles y marginados, lo hace Lucas, elevar su figura a la palabra eterna, lo hace Juan. No es engaño, es otra lógica de la verdad. Pero si aceptamos esa lógica, no deberíamos admitir que el Jesús de la fe gobierna pronto al Jesús de la historia en las páginas que han llegado hasta nosotros. Lenguas y voces. Jesús predicó en arameo, pero los evangelios están escritos en griego. Entre una y otra lengua se interpone un umbral de traducción. No tenemos sísima verba, las palabras mismas, sino en el mejor de los casos, la ipsísima vox, la voz o el tono. Esto lo explica Mario Bellino de manera excelente. Y tras ese umbral viene el trabajo de redacción,
Marcos condensa y deja un Jesús escueto, urgente. Mateo ordena en grandes discursos, sermón de la montaña, parábolas. Lucas pulsa la misericordia y el espíritu. Juan eleva a un Cristo que habla largas revelaciones. 4 rostros, 4 teologías. ¿Podemos seguir hablando de un evangelio en singular cuando el propio canon preserva 4 versiones no reducibles entre sí? ¿Y las fuentes externas? Flavio Josefo, finales del siglo I, menciona a Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, en una referencia que muchos consideran auténtica, y conserva un pasaje sobre Jesús, el Testimonium Fablianum, que tal como ha llegado, parece interpolado por copistas cristianos, aunque pudiera tener un núcleo histórico. Tácito, inicio del siglo II, habla de Cristo ejecutado bajo Tiberio por Poncio Pilato al narrar la persecución de Nerón. Plinio el Joven describe a cristianos que cantan un himno a Cristo como a un dios. Son ecos, miradas ajenas, tardías y hostiles que confirman la existencia de un movimiento y un líder ejecutado. No ofrecen, sin embargo, biografía. ¿Es esto suficiente para zanjar la pregunta histórica? Quizá no. Pero acota el terreno. Hubo un grupo, hubo una ejecución, hubo una fe que prendió con muchísima rapidez. El silencio material pesa. Sin inscripciones ni monedas, sin actas oficiales que lo nombren. El Jesús histórico no entra por la puerta grande de los archivos, sino por textos de fe que escriben quienes creen en él. Y aún así, esos textos no son homogéneos. Marco evita relatos de la infancia, Mateo y Lucas los agregan con genealogías divergentes, Juan apenas narra exorcismos o parábolas, pero multiplica yo soy teológicos. Si los armonizamos artificialmente, perdemos la tensión original. Si aceptamos su pluralidad, emerge un mosaico. 4 teologías, varias memorias, una comunidad que aprende a decirse a sí misma a través de su Cristo. De fondo late la formación del canon. Aquí solo asomaremos la cabeza porque te lo voy a desarrollar en la parte segunda. No hubo un momento único. Repito, no hubo un momento único de libros válidos frente a libros falsos. Hubo siglos de uso litúrgico, listas locales, controversias. Por ejemplo, Marción propone hacia el 140 un canon radical, un solo evangelio, Lucas y las cartas de Pablo depuradas. El itinerario que lleva de la oralidad a los 4 evangelios y más tarde a los 27 libros del Nuevo Testamento es un proceso, no un decreto fundador. Y ese proceso revela una verdad incómoda. Lo que hoy leemos como palabra nació como memoria y se filtró por necesidades pastorales y batallas doctrinales. Queda entonces la pregunta, que no quiere cerrarse. ¿Existió un Jesús histórico? Es verosímil que sí. Un predicador judío, itinerante, sanador, con un mensaje sobre el reino de Dios que choca con autoridades y muere en la cruz. Pena romana para subversivos. Pero lo que poseemos no es su diario ni el de un testigo ocular, sino teologías narradas por comunidades en pugna por su identidad. ¿No es significativo que lo primero escrito, Pablo, ya hable de Cristo antes que de Jesús? ¿No marca eso desde el comienzo la dirección del relato? Y sin embargo, algo arde en estas páginas. Arde la convicción de que el crucificado vive. Arde la memoria que rehace palabras para que sigan hablando. Arde la comunidad que se reconoce en parábolas, panes, lágrimas y un sepulcro vacío. Tal vez por eso la figura histórica se vuelve casi inalcanzable, porque fue absorbida por el significado. Porque como a veces ocurre con las grandes vidas, lo que importa no es tanto lo que fue, como lo que llegó a significar. Y eso, para bien o para mal, es lo que sostendrá desde concilios, credos y cánones y también rupturas, excomuniones y guerras de interpretación, la historia de la Iglesia y de Jesucristo. Si entendemos esto, entendemos el corazón
de la tesis, la velocidad de cierre. En Buda, siglos. La voz se hace libro muy tarde. En Jesús, décadas. La voz se hace carta teológica y luego relato teológico. En Mahoma, como veremos ahora, años. La voz se hace recitación fijada casi de inmediato. 3 tiempos distintos para una misma operación humana. Transformar memoria en texto y texto en poder. ¿No es así? Justo ahí donde conviene mirar con máxima lucidez. Quizá a algunos os moleste, pero es un ejercicio esencial y básico que hemos de hacer con todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero no lo hacemos porque no queremos hacernos cargo ni responsables de nosotros. Vámonos ahora al tercero, a Mahoma. Nacimiento, oralidad y primeros textos. Aquí he tratado de ser lo más claro posible, porque si no habéis leído bastante o os habéis familiarizado con esta cultura, yo lo he estudiado en la universidad, he seguido después, aún así hay cosas que me pierdo, no estoy tan familiarizado como en el anterior, pero he tratado de hacerlo de una manera sencilla, para que lleguemos a entender esto, que es la primera parte. Luego viene la segunda, que es súper divertida. La figura de Mahoma aparece en un paisaje radicalmente distinto al de Buda y Jesús. Nos situamos en la Arabia del siglo VI, después de Cristo, un territorio tribal, con rutas comerciales que conectaban el Mar Rojo con Siria y Mesopotamia, y con centros de peregrinación como la Meca, donde la Kaaba, que luego al final del capítulo os explicaré algunas cosas de ella, ya era un santuario venerado por distintas tribus. Allí, en torno al año 570, nace Muhammad ibn Abd-Allah, hijo de la tribu de los Quraysh. Se escribe Quraysh. En lo que más tarde la tradición llamará el año del elefante, una fecha marcada por un intento fallido de invasión abisinia. A diferencia de Buda y de Jesús, cuya historicidad directa queda envuelta en brumas, Mahoma es ya un personaje que se mueve en un mundo donde la memoria tribal y el comercio internacional dejaban huellas más cercanas. Fue huérfano de padre y madre, criado primero por su abuelo y luego por su tío Abu Talib. Desde joven viajó como caravanero, entró en contacto con judíos y cristianos y se casó con Jadilla, una viuda comerciante que se convertiría en su primera protectora y creyente. Atentos. En este caso, casado. Jesucristo no quieren que se casen ni que tuviese descendencia, lo prohibieron. Pero yo creo que sí que tuvo en el caso de que existiera. Y Buda, más bien monástico, aunque pasó por muchas fases de su vida, en las cuales fue un golfante de puta madre, y luego dijo que tururú trompeta. Este es el único que se casa. Casa, matrimonio, ¿no? Para entendernos. La tradición islámica cuenta que hacia 610 después de Cristo, en la llamada Noche del Destino, Mahoma recibió su primera revelación a través del arcángel Gabriel. Ya empezamos a tener nombrecitos aquí familiares con el cristianismo. Palabras ardientes, tajantes, que le ordenaban recitar. Iqra, recita. Desde entonces, durante más de 20 años, Mahoma se convierte en un receptor y transmisor de mensajes que no son suyos, sino de Dios. Aquí aparece una diferencia decisiva con Jesús y con Buda. El Corán no se presenta como las palabras de Mahoma, sino como palabra directa de Dios en árabe. Mahoma no es autor, sino mediador. No es maestro que interpreta, sino recitador que transmite. Estas revelaciones se memorizaban inmediatamente por sus compañeros y se recitaban en voz alta. Algunos las escribían en soportes rudimentarios, huesos, hojas de palmera, trozos de cuero. Pero el canal principal era la oralidad, un círculo de oyentes que repetía, memorizaba, corregía colectivamente los nombres de Dios de Ibal Arabillo. Es un libro fantástico de José María Benito, de la Universidad de Granada, que lo compré una vez, me lo leí y es como una oración, es increíble. Repito, el canal principal era la oralidad,
un círculo de oyentes que repetía, memorizaba, corregía colectivamente. En una cultura de fuerte tradición oral, donde la poesía era prestigio y memoria, el Corán se incrusta en la mente de sus primeros seguidores como un texto vivo, rítmico, destinado a ser escuchado más que leído. Mahoma muere en el año 632, en Medina. Apenas han pasado 22 años desde las primeras revelaciones. Bueno, os vais a cachondear, pero esto es lo que es el curso de milagros, revelaciones. Se lo reveló Cristo, lo contó así. Y no lo digo para tocar las canicas, lo digo para que lo tengáis claro. Y de inmediato surge el problema. ¿Cómo conservar de manera unificada un mensaje que todavía circulaba fragmentado en la memoria de los creyentes? El primer califa, Abu Bakr, impulsa la recopilación escrita. El tercer califa, Uthman ibn Affan, 644-656, ordena unificar el texto, producir una versión estándar y destruir variantes. Ya empezamos. Así nace el Musaf Uthmani, la edición oficial del Corán que hasta hoy se reconoce. Este hecho marca una diferencia abismal con Buda y Jesús. Mientras las palabras atribuidas al iluminado tardan 4 siglos en escribirse, Buda, y las de Jesús 4 décadas, las de Mahoma 4 o 7 décadas, las de Mahoma pasan a un corpus en apenas 2 décadas tras su muerte. Y aún más, los manuscritos coránicos más antiguos que conservamos, como los hallados en Sana, Yemen, o los fragmentos de Birmingham, datan ya del siglo VII, es decir, del mismo siglo de su vida. Nunca en la historia de las religiones un fundador tuvo su mensaje fijado tan rápido. ¿Pero qué significa fijado? ¿Es garantía de autenticidad o es signo de control político y religioso? Porque daba manteca por todas partes, estaban peleando con las tribus. Cristo supuestamente se enfrentó con algunos poderosos y levantó a algunos que eran unos... le gustaba mucho el interés. Y Buda anduvo por ahí, pero pelearse, no se peleó con nadie. A tiros me refiero, o a navajazos, o a espadazos. Repito, ¿qué significa fijado? ¿Es garantía de autenticidad o es signo de control político y religioso? Porque esa rapidez también revela una urgencia. La comunidad musulmana en expansión necesitaba un texto único que evitara disputas. El Corán entonces es a la vez testimonio y norma, revelación y unificación. De hecho, el Corán, si lo leéis, es un libro que sobre todo parece de leyes, de conductas. La oralidad siguió siendo fundamental. Os cuento algunas cositas. Porque lo del alcohol no, porque el alcohol deshidrata. Y si vives en el desierto, lo último que quieres beber es alcohol, porque te mueres. Y lo del cerdo, pues lo mismo, pero por triquinosis. Otra cosa es que la cosa no haya ido a más. Bueno, a más ha ido, a más ha ido, pero a más tontería ha ido. Eso es otra cosa. La oralidad siguió siendo fundamental hasta hoy. El prestigio de un hafiz, alguien que memoriza todo el Corán, sigue siendo inmenso. El texto escrito no reemplaza a la recitación, sino que la acompaña. La comunidad islámica entendió que la memoria viva era el mejor seguro contra la corrupción del mensaje y, sin embargo, incluso en esa vigilancia, la crítica moderna encuentra variantes, palimpsestos y trazos de relecturas. ¿No es curioso? Mientras en Jesús la distancia entre voz y escritura abre un espacio a la interpretación y en Buda se multiplica en siglos de transmisión, en Mahoma ese espacio se reduce casi a cero. El fundador y el texto se entrelazan de manera inmediata. Así es. Pero esa inmediatez ¿nos da un acceso más puro o solo un acceso más controlado? ¿No podríamos pensar
que cuanto más rápido se fija algo, más fuerte es también la mano que decide qué queda y qué desaparece. Así se dibuja el contraste de las tres figuras: Buda, con siglos de espera antes de ser escrito; Jesús, con décadas de memoria antes de sus evangelios; Mahoma, con un texto unificado que apenas se realiza en una generación. Tres tiempos distintos para un mismo dilema: la tensión entre la fragilidad del oral y la solidez del poder que transforma palabras en escritura. Así se dibuja el contraste de las tres figuras: Buda, con siglos de espera antes de ser escrito; Jesús, con décadas de memoria antes de sus evangelios; y Mahoma, con un texto unificado. Y hay un detalle que conviene subrayar aquí. El Corán no surge en un vacío, sino en un diálogo con tradiciones previas. Habla de ángeles, de María, de Jesús, de los profetas de Israel. En sus páginas resuenan ecos de los evangelios canónicos, pero también de narraciones cercanas a los apócrifos y gnósticos que ya circulaban en Oriente Próximo. Mahoma escucha, reelabora y transmite esas voces dentro de un marco nuevo, el de la recitación árabe, que se convierte en revelación islámica. Y sin embargo, el Corán no menciona a Buda, aunque su figura fuera anterior y su tradición se hubiera expandido ampliamente por Asia. ¿No es esto acaso paradójico? El Islam reconoce a Jesús como profeta, a Moisés como legislador, a Abraham como padre, pero ignora al iluminado que había transformado reinos enteros siglos antes. En cambio, el cristianismo primitivo sí absorbió, aunque de manera inconsciente, ecos de narraciones orientales más antiguas: mitos de nacimiento milagroso, pruebas en el desierto, tentaciones, discursos sapienciales que recuerdan a máximas budistas. Como si las historias viajaran y se reencarnaran bajo nuevas formas, pasando de India a Grecia, de Grecia a Palestina y de Palestina a Roma. Todo esto nos obliga a una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las grandes religiones se construyen sobre reciclajes narrativos? ¿Cuánto de lo que hoy se predica como revelación única es en realidad la adaptación de relatos que ya existían en otros pueblos? Y si la memoria religiosa siempre selecciona unos sí y otros no, ¿no estamos ante un mecanismo que decide tanto lo que se incluye como lo que se silencia? Y aquí acabamos con la primera parte. Y ahora vamos a entrar al tema de temas. De los textos a las verdades, fragmentaciones, luchas de poder entre todos los tres, cuando ya la cosa se pone flamenca y ven que van creciendo y ya no está ninguno de los tres. Uno porque ni se le esperaba, pero estuvo, pero solo se hablaba de él. Otro porque se hablaba de él y no tenemos claro tal. Y el único que estaba era este, Mahoma. Pero a partir de ahí, cuando se van, cuando toma poder la cosa, empieza el lío. El lío que nos lleva hasta hoy. Un lío anunciado, por cierto. De los textos a las verdades, fragmentaciones, escuelas y cánones. Vamos a empezar con el cristianismo. De la diversidad a la ortodoxia y a las reformas. Siglos I-III. Pluralidad temprana antes de las ortodoxias. El cristianismo no nace como un bloque compacto. De hecho, en la historia de los infiernos que te dice el podcast, lo narro perfectamente. Cómo el sentido de qué es el infierno se va jodiendo con el tiempo, nunca mejor dicho, se va calentando, se va haciendo más infernal con el tiempo. En esas épocas, 0, 1, 2, 3, había algunos que ni siquiera contemplaban el infierno. El cristianismo no nace como un bloque compacto, sino como un archipiélago de comunidades que comparten memoria de Jesús, pero divergen en el lenguaje, la práctica y la teología. De hecho, ya había leña en esa época con los gnósticos. Algunas están más pegadas a la Torá y al templo, los llamados judeocristianos, ciertos grupos ebionitas que ven a Jesús como profeta no divino y mantienen la ley. Otras se abren más a los gentiles con la huella de Pablo: justificación por la fe, ley del Espíritu más que letra. En torno a Pedro y Juan se forman tradiciones con acentos propios. En este caldo, los escritos no son aún un canon. Son cartas, homilías, manuales de práctica, didaché, que le habréis oído nombrar, testimonios de obispos carismáticos: Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma,
que apelan a unidad y disciplina porque ya sienten la dispersión. Y aparecen corrientes que hoy llamamos gnósticas. Buscan gnosis, conocimiento salvador, dibujan cosmologías de eones, ven a Cristo como revelador que despierta al alma divina atrapada. Valentín propone una síntesis sofisticada. Tenéis episodios de podcast acerca de los gnósticos en el canal. Los setianos de Set elaboran mitos densos. Otros textos, como el Evangelio de Tomás, coleccionan dichos de Jesús, con tono sapiencial. ¿Es todo esto desviación o es sencillamente la pluralidad inicial antes de que exista una regla de fe central? En medio emerge Marción, aproximadamente 140. Arremete contra la mezcla con el judaísmo y propone el primer canon explícito. Un solo evangelio, versión de Lucas, y 10 cartas de Pablo, depuradas. Es un gesto radical, cerrar para conservar la pureza. La reacción de las demás comunidades será precisamente opuesta. Ampliar, equilibrar, articular una regla de fe que mantenga la continuidad con Israel y con los apóstoles. ¿No es revelador que el primer canon sea polémico y que el canon católico nazca en una respuesta? Seguimos. Años, siglos 4 o 5, cierres doctrinales, credos, concilios, dogmas. El credo se lo inventan, tronco. El credo no lo dice Jesucristo en ningún sitio. Se lo inventan, pues yo creo. O sea, te lo tienes que aprender de memoria, desde bien pequeñito. Yo pecador me confieso a Dios. O sea, yo ya pecador me confieso. Hay que tomar aire un poquito hoy para este audio largo y estudiado. Estoy tirando todo el tiempo de referencias. Claro, aquí no hay fe, aquí no hay espiritualidad, aquí hay datos. Con el edicto de Milán del 313 y la protección imperial, el cristianismo pasa de minoría perseguida a religión con respaldo del poder. El debate teológico se convierte en asunto de Estado. Nicea 325 responde al arrianismo. ¿Es el Hijo criatura excelsa o de la misma sustancia que el Padre? Fijaros a qué se dedicaba esta gente. Es que es increíble. Luego hablan de las drogas. El concilio proclama homo ousios, de la misma sustancia. Constantinopla, 381, completa el credo con la divinidad del Espíritu. Éfeso, 431, condena a Nestorio, una lectura que separaba en exceso lo humano y lo divino en Cristo, y afirma a María como Teótocos, Madre de Dios. Calcedonia, 451, define a Cristo como una persona en dos naturalezas, sin confusión ni división. Aquí se producen fracturas definitivas. Las iglesias no calcedonianas, la copta, la siria, la jacobita, la armenia apostólica, como veis, esto ya era muy grande, no aceptan la fórmula de Calcedonia y continúan su propio camino. Es importante una precisión para el relato. La Odisea 363-364 no cerró el Nuevo Testamento universalmente, emitió cánones disciplinarios y listas de lectura, influyentes pero no definitivas, y Justiniano en el siglo VI no fijó el canon. Bajo él, se celebra el segundo concilio de Constantinopla en el 553, que trata controversias cristológicas, 3 capítulos, no el listado bíblico. Concilios son igual a cierres doctrinales. El canon bíblico seguirá otro itinerario. Vamos al canon del Nuevo Testamento, proceso, no evento. ¿Qué libros son escritura? Escritura esa en mayúscula. La respuesta tarda siglos. Hacia finales del siglo II existe el fragmento muratoriano, lista latina incompleta en el inicio que se parece bastante al Nuevo Testamento actual, pero no coincide del todo. La primera lista conocida, que contiene exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento, es la Carta Festal 39 de Atanasio del año 367.
En Occidente, el Sínodo de Hipona 393 y los concilios de Cartago 397 y 419 reciben ese listado. Desde ahí se consolida el uso litúrgico y la autoridad de ese conjunto. Si bien diferencias sobre el Antiguo Testamento persistirán, los deuterocanónicos, aceptados por católicos y ortodoxos, recortados o relegados por la Reforma. ¿No es esto acaso significativo? El Nuevo Testamento no cayó del cielo en una pieza, emergió desde la práctica eclesial, listas locales, polémicas y consensos paulatinos. Lo que hoy se lee como palabra de Dios, del Señor, fue antes memoria y uso comunitario. Vámonos a dar un salto importante. Tiene que ver con la Reforma. Como dice por ahí, caña al mono que es de goma. 15 siglos después, el edificio sufre un terremoto. Lutero clava sus 95 tesis, 1517, como protesta pastoral y teológica, indulgencias, justificación por la fe. Es llamado a Worms en 1521 y no se retracta. Traduce la Biblia al alemán, Nuevo Testamento 1522, Biblia 1534, y formula su tríada: solo escritura, sola fide, sola gratia. ¿Qué implica sola escritura? Desplazar el eje de la autoridad, de magisterio y tradición, a la escritura como norma suprema. Aún así, Lutero no rehúye la tensión canónica. Valora poco Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis. Coloca los deuterocanónicos del Antiguo Testamento como apócrifos útiles pero no normativos. Zwinglio y Lutero, de Suiza, discrepan en Marburgo sobre la Eucaristía. Para Zwinglio, memorial simbólico; para Lutero, presencia real, consubstancial se llama. Calvino sistematiza en la institución en 1537, soberanía de Dios, gracia eficaz, vida cristiana ordenada. Su legado desemboca en el Sínodo de Dort, 1618-1619, con el TULIP, 5 puntos. Inglaterra abre vía propia, acta de supremacía en 1534 y 39 artículos en 1563 del anglicanismo. Y la reforma radical empuja más: anabaptistas, bautismo de creyentes, separación iglesia-estado, Menno, Simmons y corrientes pacifistas. ¿Cuál es el nervio común? La reapropiación de la escritura por la comunidad frente a la centralización romana. Pero a la vez, nuevos cierres en confesiones y catecismos. Libertad de Roma, sí. Reinstitucionalización confesional, también. Por lo tanto, hemos pasado de 3 pilares de la bondad, la libertad, el reino de Dios habita en ti, del descubrir, de la paz, del silencio, Buda, Jesucristo, vamos a llamar también a Mahoma, a una merienda, no puedo decir lo que se dice en español porque está mal, a una merienda en la que cada uno va creando su nueva interpretación, sus nuevas reglas, sus nuevas instituciones. ¿Para qué? Para mandar y gobernar. Por lo tanto, nada de verdad y de liberación y mucho de poder. Vamos un poquito más. Contrarreforma, cierre católico y reforma interna. Esta parte es extensa y creo que es extensa porque lo que quiero es que este audio de hoy sea un audio total, donde verdaderamente queden pocas cosas que añadir, pero si alguien las tiene, que las meta, que las ponga en el texto. Por eso va a ser largo. Es que si no entendemos las cosas, si no nos preguntamos, la atención, la conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía del silencio, todo, si antes de meditar no me pregunto, pues estoy en manos del albur. Ojalá fuera del albur, porque el albur no te implica doctrina ni adoctrinamiento, pero no, caemos en manos de los controladores, que esto sí, que esto no, que cayeron chaparrón, ¿no? En la estación. La respuesta católica no es solo represión,
es autorreforma y definición. Trento, 1543-1563. Fija el canon católico, incluye deuterocanónicos, define justificación, es decir, fe y caridad, sacramentos, transubstantación, eleva la Vulgata a edición autorizada, impulsa catecismos y seminarios. Vamos, empieza a sacar el manual. Nacen o se fortalecen órdenes como los jesuitas, con una pedagogía poderosa y una misión global. Trento. Justificación, incluye deuterocanónicos, fe y caridad, sacramentos, transubstanciación, eleva la Vulgata como edición autorizada, impulsa catecismos, seminarios, vamos, un sinfín. ¿Veis el patrón? La reforma apela a la escritura contra la institución. La contrarreforma reordena la institución alrededor de la escritura leída con magisterio y tradición. Dos modelos de autoridad nacidos del mismo combustible sexual, es decir, dos mantas, dos que no les interesa un carajo el ser humano, sino el poder apropiarse del sentido y ser el distribuidor del más allá. Confesionalización y Estado, la política de la doctrina. Y hemos empezado con el cristianismo, esperar que lleguemos a los otros. El mapa europeo se confesionaliza. Territorios luteranos, reformados, católicos, anglicanos, Paz de Habsburgo, 1555, Cuius Regio, Eius Religio, la religión del príncipe define la del territorio. Westfalia, 1648, cierra la guerra de los 30 años. Catecismos, credos, universidades y censuras fijan interpretaciones. La Biblia, nacida en pluralidad, se convierte en símbolo de identidad política. ¿No es esto otra forma, acaso, de apoderamiento textual? Vamos a ver el mapa gnóstico. Síntesis. ¿Por qué quedaron afuera? Para cerrar el bloque cristiano, que es largo, por cierto, hemos de volver a los gnósticos. Sus rasgos eran salvación por conocimiento, dualismos, luz, tinieblas, la materia vista como un demonio, en algunos de ellos, Cristo revelador, textos como el Evangelio de Tomás, dichos, Evangelio de la Verdad, valentiniano, Apócrifo de Juan, seitiniano, los tenéis todos en el canal. Muchos recuperados en Nag Hammadi en 1945. Revelan una rica experimentación teológica. ¿Por qué quedan fuera? Por autoridad apostólica, no podían vincularse con seguridad a testigos fundacionales. Por reglas de fe, chocaban con el credo emergente, creación buena, encarnación real, resurrección. Por uso litúrgico, no eran los textos leídos universalmente en la Eucaristía. Y por unidad. Su proliferación de mitos amenazaba la cohesión comunitaria, cuestionaba la autoridad nueva, así la memoria se afina y se excluye. No porque aquellos textos no tuvieran valor espiritual, que lo tienen, por cierto, sino porque la institución necesitó mensajes compatibles con su identidad, su gobernanza, con sus nuevos territorios, con su poder. Con el cristianismo hemos visto el patrón completo. Oralidad, textos múltiples, concilios y credos, canon, reformas y nuevas institucionalizaciones. Esa secuencia. La pregunta que nos deja este recorrido es cortante. ¿Quién decide qué recordamos de Jesús y cómo lo decimos? ¿La comunidad que vive? ¿El obispo que afirma? ¿El concilio que define? ¿El Estado que sanciona? En el siguiente bloque haré lo mismo con el Islam. Sucesión tras Mahoma, fitnas, suníes y chiíes, madhabs, hadith, con un glosario claro para que cada término se entienda sin esfuerzo. De los textos a las verdades entramos en el Islam.
La muerte de Mahoma y la gran pregunta: ¿quién lidera ahora? El 8 de junio del 632 en Medina muere Mahoma. Tenía unos 62 años. Y la comunidad que había nacido en apenas 2 décadas, la Umma, se encuentra con una pregunta decisiva: ¿quién toma ahora el mando? Jesús había dejado a sus discípulos sin estructuras políticas claras. Buda había dejado a su sangha monástica con reglas pero sin figura heredera. Mahoma, en cambio, había sido no solo profeta, sino también juez, jefe político y militar. Su ausencia abre una herida que marcará al Islam para siempre. En ese mismo día o al siguiente, se celebra en Medina una asamblea conocida como la Saqifa, una especie de patio techado. Allí los Ansar, los musulmanes de Medina que habían acogido a Mahoma y a los emigrados de la Meca, y los Muhajirun, los emigrados de la Meca, grupo original de Mahoma, debaten quién debe ser el sucesor. Finalmente se impone la opción de los Muhajirun y se elige a Abu Bakr, 632-634, uno de los primeros conversos y compañero cercano de Mahoma. Con él, atentos a lo de conversos, con él nace la figura del califa, jalifa, literalmente sucesor. Abu Bakr no se proclama profeta, porque el Islam cree que Mahoma es el sello de los profetas, el último. Se proclama, en cambio, sucesor del mensajero de Dios, Jalifat Rasul Alá. Aquí está la raíz. ¿Debe liderar la comunidad el hombre más cercano elegido por consenso o el heredero de la sangre y la familia de Mahoma? Un sector sostenía que debía ser Ali ibn Abi Talib, primo de Mahoma, casado con su hija Fátima y considerado por muchos como el designado por el propio profeta en la célebre reunión de Ghadir Jum. Esta fractura inicial, Abu Bakr por un lado, Ali por otro, dará lugar con el tiempo a las dos ramas principales del Islam: los suníes, que siguen la línea de Abu Bakr, y los 3 primeros califas posteriores, y los chiíes, que siguen la línea de Ali y su descendencia. Por clarificar algunas cosas, jalifa o califa es un sucesor político y comunitario de Mahoma, no profeta. Saqifa, reunión en Medina tras la muerte de Mahoma, donde se eligió el primer califa. Ansar, musulmanes de Medina que acogieron a Mahoma y sus seguidores. Muhajirun, emigrados de la Meca que siguieron a Mahoma a Medina. Ali ibn Abi Talib, primo y yerno de Mahoma, figura central para el chiismo. Fátima, hija de Mahoma, esposa de Ali, madre de los imanes venerados por los chiíes. Lo que vemos aquí es un patrón paralelo al cristianismo y al budismo. La muerte del fundador abre la pregunta del legado, pero mientras en el cristianismo la disputa fue sobre qué relato recordar y en el budismo sobre qué normas transmitir, luego lo veremos, en el Islam fue sobre quién debía gobernar. Y esa pregunta política se convirtió en una división teológica. Primeras guerras civiles, fitnas y el drama de Karbala. El Islam naciente, tras la muerte de Mahoma, se expande con una rapidez vertiginosa. En apenas unas décadas conquista Siria, Mesopotamia, Egipto, Persia. Pero bajo esa expansión late la tensión sucesoria. La historia temprana del Islam es en buena medida la historia de sus primeras guerras civiles, conocidas como las fitnas, discordias. El primer califa, Abu Bakr, 632-634, consolida la unidad sofocando rebeliones tribales en Arabia. Le sucede Umar ibn al-Khattab, 634-644, bajo cuyo liderazgo el Islam se expande de manera asombrosa. Jerusalén cae en 638, Persia en el 642. Tras su asesinato llega Uthman ibn Affan, 644-656, quien impulsa la recopilación unificada del Corán. Pero su gobierno genera acusaciones de nepotismo y descontento. Finalmente es asesinado en Medina. Le sucede Ali ibn Abi Talib,
primo y yerno de Mahoma, líder venerado por quienes veían en él al sucesor legítimo desde el principio, pero su califato es turbulento. Estalla la primera fitna, discordia, 656-661. En la batalla del Camello del 656, Alí se enfrenta a facciones lideradas por Aisha, viuda de Mahoma, junto a Tala y Zubair. En la batalla de Sifín 657 combate contra Muawiyah, gobernador de Siria, que acusa a Alí de no hacer justicia al asesino de Uthman. La guerra deriva en arbitraje y de esa fractura surgen los jarichíes, carijitas, un grupo radical que abandona a Alí por aceptar la mediación humana en lugar del juicio de Dios. Finalmente, en el 661, Alí es asesinado por un jarichí en Kufa. La historia de su familia, sin embargo, apenas empieza. Su hijo Al-Hassan abdica en favor de Muawiyah, pero su hermano Al-Husayn rechaza someterse a la sucesión dinástica de los omeyas. En el año 680 marcha desde Medina hacia Kufa, convocado por seguidores que le prometen apoyo en el camino. Es interceptado y en Karbala, actual Irak, él y sus pocos seguidores, familia incluida, son masacrados por las tropas del califa omeya Yazid. Este episodio se convierte en el corazón del chiismo. Al-Husayn es recordado como mártir absoluto, símbolo de la lucha por la justicia contra la opresión. Cada año, en la festividad del Asura, millones de chiíes conmemoran su muerte con lágrimas, procesiones y en algunos lugares con gestos de duelo corporal, es decir, que se zumban. Karbala no es solo un hecho histórico, es el método fundante de una identidad. Allí nace el Islam chií como una comunidad de resistencia marcada por el sufrimiento, la fidelidad al linaje del profeta y la denuncia del poder usurpador. Los suníes, por su parte, se consolidan en torno a la legitimidad de los cuatro califas bien guiados, Abu Bakr, Umar, Uthman y Alí, seguidos por la dinastía omeya. La historia se bifurca. Para los unos, la continuidad pasa por la comunidad y el consenso; para los otros, por la sangre del profeta y la guía espiritual de sus descendientes. En fin, hostias por todas partes. A ver quién se apodera de Jesucristo, de Mahoma y de Buda. Hostias por todas partes. Y menos mal que nos dan clases de qué tenemos que hacer con nuestra vida y cómo pasar a la otra. Es tremendo. Glosario para tenerlo claro: fitna, guerra civil o gran discordia dentro de la comunidad islámica tras la muerte del profeta. Jarichíes o carijitas, grupo radical que se separó de Alí, defendía que solo los más justos podían gobernar, precursores del ibadismo. Omeyas, dinastía califal con capital en Damasco, 661-750. Al-Husayn, hijo de Alí, y Fátima, nieto de Mahoma, mártir en Karbala, actual Irak. Asura, conmemoración anual del martirio de Al-Husayn, especialmente central para los chiíes. Al-Husayn, hijo de Alí y de Fátima, nieto de Mahoma. Aquí se ve con claridad la lógica que quiero mostrar en este ensayo. La muerte del fundador abre la disputa, y esa disputa se convierte en sangre y división. Si en el cristianismo las batallas se dieron en concilios y definiciones dogmáticas, en el Islam se dieron en campos de batalla. La pregunta es la misma: ¿quién tiene derecho a definir la verdad? Pero en el Islam esa pregunta no es solo teológica, sino política y dinástica. Vamos a ver ahora el Islam suní, escuelas jurídicas, teologías y el sufismo, tan conocido, a mí me encanta. Tras las primeras fitnas, enfrentamientos y la consolidación de la dinastía omeya, 661-750, la mayoría de los musulmanes se fueron identificando con al-Sunna o al-Jamá, la gente de la tradición y de la comunidad, lo que hoy llamamos sunismo.
El término sunna significa costumbre, ejemplo. Se refiere al modelo de vida de Mahoma, transmitido por relatos de lo que dijo e hizo, los hadith. En contraste con los chiíes, los suníes defendieron que la legitimidad política debía surgir del consenso de la comunidad y no de la sangre, ¿no? En el caso de Jesucristo, si se reconociese que hubiese tenido un hijo o hija a través de María Magdalena, pues sería la sangre, ¿no? El heredero. No sabemos si eso ocurrió o se ha tapado, pero se quedaron los otros para interpretar. Pero dentro del sunismo se desarrollaron diferentes maneras de interpretar la ley y la teología. Fijaros la merdé que se va montando, tan fácil que era. La riqueza del Islam clásico está en esas escuelas que, aunque distintas, se reconocían mutuamente como válidas. Os la voy a citar porque es muy largo esto. La escuela racionalista Hanafi del 767, la escuela Maliki 795 de Medina, que basa su autoridad en la práctica de la comunidad de Medina, Safi en Egipto 820, Hanbali, Hamad ibn Hanbal 855 en Bagdad. A partir de aquí aparecen teologías que se conocen como Kalam, de los asaríes, que buscan equilibrio entre razón y revelación, maturidíes, cercanos a los asaríes, con más énfasis en la capacidad racional humana, hannabalíes, que rechazan la especulación, insisten en aceptar el Corán y los hadí sin preguntar el cómo. Y aparece también el sufismo. El nombre proviene de suf, lana, por la ropa sencilla de los primeros ascetas. Defienden la purificación del corazón mediante la oración, el recuerdo, dhikr, la música, la poesía, la contemplación. Se organizan en órdenes turuk, con maestros saiks y cadenas espirituales. Figuras como Rumi, del 1273, llevaron el sufismo a una expresión poética universal. Entonces tenemos glosario, sunna, la tradición o ejemplo de Mahoma; hadith, el relato sobre palabras y hechos de Mahoma; isnad, cadena de transmisión que legitima un hadith; sharia, el camino de la ley islámica; makbat, escuela jurídica dentro del Islam suní; kalam, teología especulativa, discurso sobre la fe; sufismo, tasawuf, dimensión mística del Islam. Ahí podemos seguir y seguir y seguir en un sinfín que no me voy a extender más porque es súper largo. El mundo del Islam, las derivaciones que tiene. Yo creo que tenéis claro, o hemos de tener claro, cuál es la línea que estoy siguiendo. El Islam, como el cristianismo, no nace de una sola voz, sino de una polifonía de interpretaciones que luchan por definir quién tiene el derecho a custodiar la verdad. Es más, les cambiáis los nombres y se repite con lo que he contado hace un momento del cristianismo, exactamente igual, con nombres cambiados. Son mapas genealógicos, árboles, mapas mentales que son iguales. De aquí uno, de aquí otro, de aquí otro, de aquí otro, de aquí otro, de aquí otro. Es como pequeñas tribus. Vámonos ahora al budismo. Repito, el Islam, como el cristianismo, no nace de una sola voz, sino de una polifonía. El Islam después de la muerte de Mahoma, el cristianismo después de la muerte de Jesús. ¿Quién custodia la verdad? Si el cristianismo se fractura en torno a concilios y cánones, y el Islam en torno a sucesiones y legitimidades, el budismo vive sus divisiones en el terreno de la transmisión monástica y doctrinal. Atentos a estos que van de mansos y es buenísimo. Desde muy pronto, la comunidad de discípulos de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, siglo V a.C., tuvo que responder a la misma pregunta que hemos visto en las otras religiones: ¿cómo conservamos el mensaje del Maestro Divino tras su muerte?
Y fijaros, es que tanto Cristo como Buda pasaban olímpicamente de los seguidores. No querían seguidores. Leeros el libro de Siddhartha de Hermann Hesse. Es brutal, es magnífico, es una maravilla. Pero Cristo igual. ¿Le gustaban las masificaciones? No. Si es luego. Es luego. El mensaje es universalmente para uno, para todos nosotros, no es para hacer grupo. No es para conquistar a nadie. Es personal. El de Mahoma es un poquito más distinto. Según la tradición, poco después de la muerte del Buda, acerca del 483 a.C., en la cronología más usada, se celebró en Rajagra el primer concilio budista. No se llaman concilios, les pongo por nombre concilio para que entendáis a qué me refiero. Reunión. Presidido por Mahakasyapa. Reunió a 500 monjes que recitaron de memoria las enseñanzas. Ananda, primo y asistente personal del Buda, atentos, recitó los discursos sutta. Upali recitó las reglas de la disciplina monástica, Vinaya. El objetivo era fijar colectivamente la memoria del maestro. Todo oral. Todo oral. Ananda, el primo y asistente personal de Buda, oye, lo tienen clarísimo, recitó los discursos sutta. Esto es lo que dijo el Buda, mi primo. Upali recitó las reglas de la disciplina monástica, Vinaya. Hablando. El objetivo era fijar colectivamente la memoria del maestro. Todo fue oral. Aún no existía escritura canónica. Un siglo más tarde, en Vaisali, tuvo lugar un segundo concilio, 383 a.C. Allí estallaron las primeras disputas sobre la disciplina. Algunos monjes aceptaban prácticas más flexibles, como manejar dinero. Otras las rechazaban. Esto mismo ocurrió con los gnósticos. Esto mismo ocurre con los musulmanes. Esta diferencia provocó la primera escisión, los llamados es que la palabrita tiene coña. Savyavada, la doctrina de los ancianos más estrictos, frente a los Mahasangika, la gran asamblea, más amplios y adaptativos. Ancianos y adaptativos. Posteriormente, bajo el patrocinio del rey Asoka, siglo III a.C., que antes lo he mencionado, se celebró en Pataliputra el tercer concilio. Allí se intentó depurar la sangha de los monjes indisciplinados y se envió, las sangras son la doctrina, las prácticas, el budismo más allá de la India. Empezaron a salir de la India con misiones hacia Sri Lanka y Asia Central. Este concilio marca la institucionalización. El budismo deja de ser una comunidad local y se convierte en una religión imperial y misionero. La relación entre los kanes y el budismo es importantísima. Los Dalai Lamas, en su pedigrí, que son 13 o 14 los que van ya, sus orígenes están muy cercanos, iba a decir contaminados, influenciados por los grandes kanes. Les interesaba, se interesaban mutuamente. Y el nombre de lama se le otorga a un kan. Leer un libro que hay por ahí, los 13 o 14 Dalai Lamas, y vais a ver qué divertido es. Es fascinante. Tercer concilio, el rey Asoka, siglo III, marca la institucionalización. El budismo deja de ser una comunidad local y se convierte en una religión imperial y misionera.
El budismo permaneció oral durante siglos. El canon Pali Tipitaka o Tres Cestos se fijó por escrito en Sri Lanka hacia el siglo I a.C., más de 400 años tras la muerte del Buda. Allí quedaron recogidos el Vinaya Pitaka, disciplina monástica, el Sutta Pitaka, discípulos atribuidos al Buda, el Abhidhamma Pitaka, análisis doctrinal y filosófico. Pero fijaros si esto es medio cruel y medio cabrón. Porque el Buda, Siddhartha Gautama, vivió una experiencia, dejó a su padre las riquezas, se lió con una, con otra, pim, pam, se hizo borracho, pam, 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 y llegó a la iluminación, solito. Todo un recorrido. Pero aquí estos ya, como son unos degenerados, como tantos otros, ya te dicen disciplina monástica. ¿Pero qué disciplina monástica? Desde el principio, pero es que el Buda hizo su vida primero, que el Buda aprendió primero. ¿Y tú no eres el Buda? Pues ellos ya monásticos. El Vinaya Pitaka. Vamos, todo menos normalidad. El Sutta Pitaka, discursos atribuidos al Buda, los definen, estos son los discursos del Buda. Y el Abhidhamma Pitaka, análisis doctrinal y filosófico, es decir, control de lo que se dice. A partir de ahí, las diferencias doctrinales entre escuelas se multiplican. Las dos ramas más influyentes fueron el Theravada, doctrina de los ancianos, conserva el canon Pali, enfatiza la figura del Arhat, el monje que busca su propia liberación. Hoy es la tradición predominante en Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. Mahayana, gran vehículo, surge hacia el siglo I a.C., siglo I después de Cristo. Amplía el ideal, no basta con salvarse uno mismo, el verdadero sabio es el Bodhisattva, que busca la iluminación para liberar a todos los seres. Produce nuevos sutras, el Sutra del Loto, los hemos tratado en el canal, el Sutra del Corazón también, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, los tres. Se expande hacia la China, Corea, Japón y Vietnam. Más tarde, en torno al siglo VII, aparece el Vajrayana, vehículo del diamante, que incorpora rituales tántricos, mantras, mandalas y una visión de la iluminación como algo alcanzable en esta misma vida. Es la tradición dominante del Tíbet y Mongolia. Esos que habláis es de esta, vehículo del diamante, Vajrayana. Vamos, que Buda ni inventó mandalas, ni inventó nada. No dejó nada por ahí. Pero ahí vamos. La lógica y el patrón se repite. La muerte del fundador abre debates. En el budismo la fractura no fue por linaje ni por canon cerrado, sino por interpretación de la disciplina y del ideal espiritual. Desde el monje ser austero hasta el extremo, ¿o puede adaptarse a la sociedad? Pregunta. ¿Debe el monje ser austero hasta el extremo o puede adaptarse a la sociedad? ¿Es el objetivo alcanzar la liberación personal, Arhat, o trabajar por la liberación universal, Bodhisattva? ¿Es la iluminación un camino de siglos o una experiencia que puede estallar aquí y ahora mediante prácticas rituales? Cada respuesta generó una rama y cada rama produjo textos, escuelas, filosofías y prácticas. Importante, como glosario, Sangha, comunidad monástica budista, Vinaya, reglas de disciplina para monjes y monjas, Sutta, discursos del Buda, Abhidhamma, tratados de análisis doctrinal, Arhat, monje iluminado que alcanza la liberación personal, Bodhisattva, ser que busca la iluminación para todos los seres, no solo para sí mismo, Theravada, rama conservadora basada en el canon Pali, Mahayana, rama expansiva con nuevos sutras y el ideal del Bodhisattva, Vajrayana, rama tántrica del budismo centrada en prácticas esotéricas. Dicho esto, vamos ahora a una síntesis comparativa, cristianismo, islam y budismo, frente a la herencia de su fundador. Tras recorrer, llevamos ya 1 hora y media de este tema, las grandes tradiciones, vemos con nitidez un patrón común. La muerte del fundador abre un vacío, y ese vacío genera tradición oral, estructura y fractura. Para cada religión es un tema, y lo viven de un modo singular.
condicionado por su contexto histórico, cultural y político. El tiempo de la escritura. El budismo espera siglos. Los primeros textos escritos aparecen hacia el siglo I a.C., más de 400 años tras la muerte del Buda. Todo se conserva oralmente en concilios y recitaciones colectivas. Cristianismo espera décadas. Los evangelios empiezan a escribirse entre el 40 y 70 después de la muerte de Jesús, en un mundo donde la escritura ya era central. El Islam apenas espera una generación. El Corán se recopila y unifica en los años 650, menos de 20 años después de la muerte de Mahoma. Aquí se ve la paradoja. Cuanto más cerca está la escritura de la vida del fundador, más fuerte es también el control político que la acompaña. ¿Qué es la naturaleza de la fractura? En el budismo se divide por interpretación del camino. ¿Qué significa seguir al Buda? Arahato Bodhisattva, ascetismo estricto o adaptación social. Cristianismo se divide por dogma y por canon. ¿Quién es Jesús? ¿Humano divino o ambas cosas? ¿Qué textos cuentan como palabra? ¿Qué comunidades son ortodoxas y cuáles herejes? El Islam se divide por legitimidad política y linaje. ¿Quién debe liderar la comunidad tras Mahoma? ¿El compañero elegido por consenso o la familia directa del profeta? Cada fractura se convierte en una identidad: Theravada, Mahayana, Balayana, católicos ortodoxos, protestantes, suníes, chiíes y badíes. En los tres casos, y ahora vamos al papel del poder, la institucionalización va de la mano del poder político. El budismo se convierte en religión imperial bajo Ashoka y luego se adapta a reinos de Asia. El cristianismo se transforma con Constantino y los concilios imperiales, y luego con la reforma se entrelaza con los estados modernos. El Islam nace ya unido a un poder político-militar, califato, dinastías y sultanatos. El mensaje espiritual y la organización política quedan entretejidos de tal manera que resulta imposible separarlos. Nada que ver con Buda, nada que ver con Cristo, mucho que ver con Mahoma. Cada tradición selecciona textos y voces. Los budistas dejan fuera colecciones rivales a medida que se consolidan sus concilios. Los cristianos descartan los evangelios gnósticos y fijan 27 libros como canon. Los musulmanes estandarizan el Corán y destruyen variantes, como he contado antes. Cada tradición decide qué callar. Y ese silencio pesa tanto como lo transmitido. Lo excluido marca el perímetro de la ortodoxia. Y aquí tenemos una pregunta común. Lo fascinante es que, aunque Buda, Jesús y Mahoma vivieron en épocas y mundos tan distintos, sus comunidades se enfrentaron a la misma pregunta: ¿cómo conservar la voz del maestro cuando el maestro ya no está? Lo de siempre. Lo de siempre. Lo que emerge, queridos amigos, es una verdad incómoda. Ninguna de estas religiones nace como un bloque monolítico. Todas son heredadas, conflictivas, cuando su fundador se ausenta. Y todas convierten la fragilidad de la memoria en una maquinaria de poder, texto y tradición. El budismo, el cristianismo y el islam no solo nos hablan de espiritualidad, no. Nos muestran cómo las palabras que se dicen en voz baja en un círculo íntimo pueden transformarse siglos después en estructuras que gobiernan imperios, definen identidades nacionales y moldean la historia mundial y crean borregos y adeptos. Lo que hemos recorrido no es una arqueología neutral, sino una historia del poder. Tres figuras, Buda, Jesús y Mahoma, dejaron huellas envueltas en silencio, memoria y disputa. Ninguno escribió nada, todos fueron transmitidos por otros y, sin embargo, de esas voces frágiles surgieron instituciones que hoy gobiernan, condenan a la mujer, todas las tres, condenan conciencias y algunas hasta asesinan. El paso es claro. De la fragilidad oral a la fijación escrita, de la escritura a la selección institucional, de la selección al poder político, del poder político al negocio espiritual. Lo que en principio fue la palabra de un hombre, frente a la incertidumbre de su tiempo, se convirtió en un dispositivo para administrar multitudes. El resultado lo vivimos hoy. Un mundo ideologizado hasta los huesos, polarizado hasta extremos. Las religiones que nacieron de tradiciones orales, inciertas, se transformaron en sistemas cerrados que gestionan lo divino como si fuera su propiedad.
Y esa lógica no se limita ya al catolicismo, al islam o al budismo institucionalizado. Se prolonga en las derivas modernas, movimientos místicos, yógicos, espirituales, que prometen acceso al absoluto, pero que operan bajo la misma estructura. Intermediarios que negocian con el dolor humano y con la esperanza de la liberación. En el discurso original de los tres fundadores había quizá una semilla de libertad individual. El Buda que invita a mirar la mente y la experiencia sin depender de dioses. El Jesús que habla del reino interior y de la relación directa con el Padre. El Mahoma que transmite una recitación viva que apela al corazón de cada oyente. Pero esa semilla se vio pronto cubierta por capas de institución, de dogma y de poder. La supuesta no intermediación se convirtió en el oficio de intermediar. Lo que eran palabras para despertar se volvieron credos para obedecer, y lo que era un camino hacia la liberación se volvió en un mercado de almas. Hoy vivimos aún en esa herencia, sociedades donde el sufrimiento, la muerte, la esperanza y el miedo siguen siendo materias primas para sistemas que se erigen como gestores de lo sagrado. Las religiones, en sus formas antiguas y modernas, han sabido capitalizar la angustia humana y transformarla en estructuras duraderas. La pregunta final es inevitable. Si todo esto comenzó con palabras inciertas, transmitidas oralmente, fijadas tarde y seleccionadas con violencia, ¿qué nos queda? Tal vez la tarea sea despojar la historia de sus intermediarios y volver a escuchar detrás del ruido de dogmas y sectas esa vibración primera, la del hombre que se siente bajo un árbol, que se sienta bajo un árbol, la del profeta que habla en parábolas, la del recitador que escucha en su interior una voz más grande que él. No para repetirla como verdad absoluta, sino para recordar que lo divino, si existe, no puede ser propiedad de nadie, ni negocio de nadie, ni arma de nadie. Perfecto, clarísimo, pero es igual. Ahora, como os he prometido, para cerrar la genealogía, os voy a dar unos datos acerca de la familia de cada uno de los tres y quiénes eran. Para cerrar con lo prometido acerca de la Kaaba. Dicho esto, vamos a la primera genealogía. Buda, padre, Suddhodana, jefe del clan Sakya. Madre, Mayadevi, princesa del clan Kolilla. Abuelo paterno, sin duda existió, pero su nombre se ha perdido en la tradición temprana. Los textos lo mencionan solo como jefe previo del clan. Lo que sí se conserva es la idea de que la familia de Suddhodana, el padre, pertenecía a la casta Satriya, guerreros nobles. Abuelo materno, se sabe que provenía del clan Kolilla, vecino de los Sakya, pero tampoco ha llegado su nombre. Comentario. En el caso de Buda, la tradición no insiste tanto en abuelos y tatarabuelos, porque lo esencial era mostrar que provenía de una familia noble pero no real, lo que fuerza el contraste con su renuncia a los privilegios. Jesús de Nazaret, padre y madre, María y José, según la tradición cristiana. Abuelos maternos, tradición cristiana posterior no bíblica. Joaquín y Ana, reconocidos en los evangelios apócrifos, especialmente en el protoevangelio de Santiago, lo tenéis en el canal. En la tradición católica son venerados como santos. Abuelos paternos, según genealogías evangélicas. Aquí entramos en disputa. En Mateo 1,16 el padre de José se llama Jacob. En Lucas 3,23 el padre de José se llama Elí. Toma. Esta contradicción dio lugar a siglos de debates teológicos. ¿Eran dos genealogías distintas, una legal y otra biológica? ¿O una era la de María? Genealogías extendidas. Mateo hace a Jesús descendiente de David y de Abraham. Lucas lo lleva incluso hasta Adán. Es decir, en su caso la genealogía se convierte en teología. Mostrar que Jesús es el heredero de la historia sagrada. Mahoma, de nombre Muhammad ibn Abd Allah. Padre, Abd Allah ibn Abd al-Muttalib. Madre, Amina bint Wahb. Abuelo paterno, Abd al-Muttalib. Jefe de la tribu de Quraysh. Custodio de la Kaaba. Ahora iremos a la Kaaba. Figura clave. Fue quien protegió a Mahoma en su infancia. Bisabuelo paterno, Hasim ibn Abd Manaf. Ancestro prestigioso, organizador de caravanas comerciales y benefactor de los pobres. La rama de los hasimíes a la que pertenece Mahoma deriva de él.
Tatarabuelo, Ab, Manaf, Ib, Quasi, figura poderosa de los Quraysh. Abuelo materno, Wab, Ib, Ab, Manaf, también del clan Quraysh. Comentario. El linaje de Mahoma está mejor documentado porque los árabes del siglo VI-VII eran muy rigurosos en genealogías tribales. La identidad se basaba en recordar antepasados, así se puede construir su árbol varias generaciones atrás. Comparación final. Buda nace de una familia noble y guerrera sin grandes relatos sobre abuelos. Lo importante es que renuncia a esa posición privilegiada. Su linaje refuerza el contraste de príncipe a mendicante iluminado. Jesús, sus genealogías están llenas de contradicciones y más que datos históricos funcionan como un mapa teológico. Mateo lo vincula a David y Abraham, Lucas lo conecta hasta Adán, la tradición posterior añade a Joaquín y a Ana como abuelos maternos. Aquí la genealogía sirve para mostrar que Jesús es hijo del plan divino, más que de una línea humana. Mahoma. Su linaje es el más histórico documentado, con nombres claros de padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. En su caso, la genealogía funciona como legitimidad tribal. Pertenece a los Hashimíes, custodios de la Kaaba. Su orfandad temprana, sin embargo, lo separa de esa red de protección y lo coloca en mano de Dios. En conjunto, vemos que los tres linajes funcionan como discurso simbólico. En Buda, lo importante es lo que abandona. En Jesús, lo importante es lo que cumple, la promesa de Israel. Israel no somos nosotros, es Israel. En Mahoma se lo explicaba en el Biblino. En Mahoma lo importante es lo que hereda, la autoridad tribal, y lo que pierde, el amparo humano. Y aquí cerramos ya el capítulo de hoy con esa explicación acerca de la Kaaba. Porque la pregunta es, ¿la Kaaba existía antes del Islam? Sí. La Kaaba en árabe, al-Kaaba, el cubo o el dado, es un edificio cúbico de piedra situado en el centro de la mezquita sagrada de la Meca. Hoy está recubierta con una tela negra bordada en oro, Kiswa, y es el lugar hacia el cual los musulmanes de todo el mundo dirigen su oración, la Qibla. Es también el destino de la peregrinación mayor, Hajj. ¿Existía antes del Islam? Sí. Atentos a esto, porque eso ya es el remate final. La Kaaba ya existía mucho antes de Mahoma y del nacimiento del Islam en el siglo VII. Era un santuario preislámico central para las tribus árabes. Centro tribal. En torno a la Kaaba se reunían las tribus de Arabia para ritos religiosos y también para pactos y ferias comerciales. Politeísmo. Dentro y alrededor de la Kaaba había, según las crónicas, unas 360 imágenes y estatuas de divinidades tribales, una para cada día del año. Cada clan tenía su dios protector, piedra negra. Uno de los objetos más venerados era la piedra negra, al-Hajar, al-Aswad, incrustada en una de sus esquinas, que aún hoy los musulmanes besan en el ritual del Hajj. Su origen es oscuro. Algunos dicen que era un meteorito, otros que una piedra sagrada de la antigüedad. Según la tradición islámica, la Kaaba no es una invención árabe preislámica, sino un santuario mucho más antiguo. Se dice que fue construida por Abraham, Ibrahim y su hijo Ismail, como primer templo dedicado al único Dios. Con el tiempo, las tribus árabes lo habrían llenado de ídolos, corrompiendo su propósito original, repito, según la tradición islámica. Mahoma, al conquistar la Meca en el año 630, purifica la Kaaba. ¿Y cómo la purifica? Destruyendo las estatuas y restituyendo el edificio como santuario del monoteísmo. Históricamente es claro que la Kaaba ya era un centro de culto antes del Islam y que estaba ligada a los Quraysh, la tribu de Mahoma, que la administraba y se beneficiaba de su prestigio. El relato de Abraham forma parte de la reinterpretación islámica. Se vincula al Islam de la tradición abrahámica para legitimar su monoteísmo y presentarlo como la restauración de un culto original. La Kaaba concentra tres niveles de sentido. El histórico, un santuario tribal, politeísta, que existía en la Meca antes de Mahoma; religioso islámico, templo primordial de Abraham e Ismael, restaurado por Mahoma; y político, símbolo de unidad, porque en torno a ella se organiza la Umma, la comunidad islámica. En resumen, queridos amigos, os dejo con este audio de hoy, donde hemos
tratado de entender estas religiones, a Buda, a Jesús, a Mahoma, un Buda maestro de la mente, un Jesús profeta del corazón y un Mahoma líder total de lo espiritual, de lo político y del guerrero, y de lo que ocurrió después de sus ausencias, si es que existieron. Parece ser que lo único que existió comprobado es Mahoma. Lo demás queda en una eterna pregunta, a no ser que encontremos un día sus DNIs. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este audio que me apetecía mucho hacer. Lo voy a poner sin ninguna publicidad de ningún tipo, porque me hace ilusión que lo escuchéis. Y si os ayuda bien, y si no, os habéis pegado un paseo histórico por muchas cosas que seguramente no conocíais. Hasta mañana.